Aquí y acá. Hola jóvenes, mi nombre es Juan Pablo de la Cruz y bueno, esta es la charla que corresponde al capítulo 11, es una red, la última charla del módulo 1 de Introducción a Redes de CCNA Cisco. ¿Sí? Es una red, me parece una traducción algo extraña, pero básicamente aquí queremos, como lo vamos a ver en los objetivos, crear una red funcional, una red pequeña, llamémosle. Funcional se podría llamar unas redes Small Office, Home Office. ¿Qué buscamos aquí? Pues buscamos integrar todos los conceptos, conocimientos, protocolos que aprendimos a diferenciar y su funcionamiento en los distintos capítulos anteriores. Queremos configurar, mantener y mejorar una red pequeña, funcional, ¿sí? Y vamos a ver pues todas las necesidades que surgen a través de no solo configurar y pues tener una red funcional en el momento, sino cómo administrarla, las mejores prácticas y qué debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Temas de verificación, pasivos y activos. Con pasivo me refiero a temas como comandos shows y activo me refiero a temas como traceroute y ping, temas de backups, temas de seguridad informática, entre otros. Y bueno, para dar inicio, se tiene aquí un ejemplo, ¿verdad? De una topología de una red pequeña típica, en la que pueden ver aquí que tengo un CPE conectado a una WAN y esta misma hacia el internet. Aquí tengo un CPE. Entonces que aquí tengo un servidor que probablemente puede estar dando un servicio, por ejemplo, de HTTP, DNS, por ejemplo, y tal vez un FTP por ahí. Tengo 3 dispositivos finales con usuarios para algún colaborador y un teléfono IP, ¿verdad? Un escenario común es de que esta pues puede ser una branch office. Vamos a poner por aquí branch. Y este señor, a través de una VPN, está conectado a una branch office. Perdón, a un headquarters. Y este headquarters pues es la oficina corporativa general. Vamos a poner así. Y pues ahí están todos los servicios de la empresa y pues una mayor cantidad de colaboradores, etcétera, ¿verdad? Entonces, incluso una branch, como lo ven aquí, un switch, un servidor, 3 usuarios y un teléfono IP, todo esto ya me lleva a aplicar conocimientos que aprendí a lo largo de este módulo. Temas como el subnetting que estoy aplicando acá, temas como si voy a aplicar una VLAN en específico, cómo se va a hacer ese encabezado de capa 2, ¿sí? Mi default gateway, hacia qué IP voy a resolver las direcciones que no conozco. Voy a utilizar un DNS local, un DNS conocido, temas de cómo voy a accesar al servidor, temas de qué puertos voy a utilizar, qué tecnologías de capa 1 voy a utilizar, entre otros. Y bueno, de lo que les comenté un poco acá va ligado también a qué debemos de pensar a la hora de diseñar estos temas. Tenemos que tener en cuenta el tema del costo. En empresas comúnmente se mencionan dos términos llamados OPEX y CAPEX. OPEX se refiere al presupuesto que hay para el funcionamiento operativo, llamémosle del día a día. Temas de energía para el data center, por ejemplo, electricidad, garantías anuales, etcétera. Y pues CAPEX, temas de implementaciones, llamémosle, de mejoras en este caso, en nuestro escenario, para la red. Temas de comprar nuevos servidores, nueva licencia, comprar una licencia con más funcionalidades para un sistema operativo, comprar nuevos switches, routers, teléfonos, etcétera. Los puertos, pues tenemos que dimensionar, ¿verdad? No solo la cantidad de puertos, los requerimientos que tenemos actualmente, sino prever un crecimiento a futuro, ¿sí? En base a la visión y misión pues, de la empresa. Asimismo, la velocidad va de la mano de esto. Se me ocurre, por ejemplo, tenemos un área contable, ¿verdad? Y yo implemento un nuevo switch con puertos de 1 GB y se los doy a ellos. Genial, todo funciona bien. Pero luego me doy cuenta de que el pico del tráfico de ellos es de 5 megas, 10, 20 incluso. Yo estoy malgastando un puerto de 1 GB con un tráfico de un usuario final como ese. Una mejor, un mejor uso de los recursos pudo haber sido implementar un switch, perdón, de interfaces Fast Ethernet y utilizar ese dinero sobrante para implementar switches de 1 GB o incluso de 10 GB tanto en mi transporte como en el core de mi red, ¿verdad? Temas de expandibilidad y modularidad. Es importante elegir routers empresariales, ¿verdad? Más si ya estamos trabajando para una empresa formal y no utilizar temas tan de pequeña, perdón, de Small Office, Home Office, por ejemplo. Notemos de que, por ejemplo, este router de aquí abajo puedo utilizar yo actualmente estas interfaces
por acá y vemos de que aquí hay ciertas placas con ranuras. Puedo utilizar esas ranuras para crecer en un futuro y agregar más puertos WANs, más puertos para la LAN, etcétera, o módulos que me brinden servicios, por ejemplo, de firewall, etcétera. Modularidad y expandibilidad es muy importante. Existen soluciones también en las que puedo stackear switches y básicamente puedo juntar esos 4 routers o switches que ven ahí y todos son uno, ¿verdad? A nivel de configuración. Y digamos que es un gran chasis con cuatro tarjetas de línea, podría decirse. Temas de facilidad de la administración, ¿verdad? Con administración, cómo voy a gestionar todos estos equipos? ¿Qué monitoreo voy a utilizar? ¿Qué herramientas de seguridad voy a utilizar? ¿Puedo automatizar alguna configuración? ¿Puedo automatizar algún monitoreo? Etcétera. ¿Puedo automatizar mis backups? El tema de backups es bastante importante. Y bueno, de todo eso también va de la mano realizar un esquema de direccionamiento IP óptimo, ¿sí? Ahora ya sabemos cómo realizar subnetting y VLSM, ¿sí? Actualmente pues saben muy bien que se utiliza VLSM con la funcionalidad esta de CIDR, Cloudless Interdomain Routing, lo que nos permite pues hacer, utilizar máscaras de subred variadas sobre una dirección IP, ya sea clase A, clase B y clase C, ¿sí? Y pues a su vez hacer VLSM y utilizar un prefijo para acoplarlo a múltiples redes, ¿verdad? Ya no como subnetting, que pues solo nos acoplamos a la cantidad de redes que necesitábamos y todas las redes tenían el mismo tamaño, en esencia, ¿verdad? Y bueno, tomar en cuenta temas como dispositivos finales, servidores, qué host voy a utilizar, etc. Y bueno, todo esto en conjunto con un buen plan de direccionamiento IP ayuda a administrar muy bien las redes, temas de troubleshooting, a qué equipo dirigirme, temas de no tener direcciones repetidas, overlapping, etcétera, ¿verdad? Y bueno, la redundancia es otro punto muy importante. Noten de que, por ejemplo, aquí se, se tienen conectividad redundantes hacia estos servidores, en las que, por ejemplo, si falla este switch, pues yo tengo esta ruta. Asimismo, si, por ejemplo, falla este proveedor de servicio, yo tengo esta ruta para salir. Entonces la redundancia es un tema muy importante en las redes, ¿sí? Es importante pues no redundar de más, ¿verdad? Porque ahí ya pasamos de ser a lo más óptimo a malgastar recursos. Entonces también es bastante importante. El esquema básico, ¿verdad? Para un despliegue ordenado y funcional sería las capas de core, vamos a poner aquí core, las capas de distribución y la capa de acceso, ¿sí? En la que en el core podemos tener algún dispositivo de capa 3, un switch multicapa, por ejemplo. En la distribución puedo tener mis switches que distribuyen a los distintos edificios o niveles, por ejemplo, ¿sí? Puedo tener conectividades redundantes hacia el core por rutas distintas y utilizar una funcionalidad que se llama Ethernet Channel, por ejemplo, ¿sí? Una vez tengo mi distribución bien definida, puedo ya conectarme al acceso y puedo tener por aquí unos switches de acceso y estos señores conectados a distintas capas de distribución con cierto nivel de redundancia y darle acceso a los usuarios finales, ¿sí? Entonces la redundancia es algo muy importante y de la mano de esto cuando lo vamos diseñando temas de costos, administración, cantidad de puertos, etcétera, ¿verdad? Todo va cayendo sobre un mismo cuadro. Bueno, temas de aplicaciones de tiempo real, ¿verdad? Debo tener muy en cuenta este tema. Temas como lo es la telefonía, la voz sobre IP, temas de videoconferencia, telepresencia, ¿verdad? Quiero categorizar este tráfico. Lo ideal es implementarlo sobre una VLAN en específico. Y bueno, con configuraciones un tanto más avanzadas, agregar una cierta calidad de servicio para que este tráfico sea tratado mejor o incluso colocado hasta adelante, ¿verdad? Para que se vaya primero. Ok, entonces, como les comentaba, la idea no es solo que configuren una red y pues que no haya redundancia y que si funciona, pues no quiere decir que esté funcionando óptimamente. Un punto importante de eso es el crecimiento, ¿verdad? Las consideraciones que debemos tener. Debemos de documentar los cambios y el estado de mi topología, ¿verdad? ¿Qué he ido haciendo? Sí, tener una base de datos de direcciones IP, topologías, backups, etcétera, bien documentada. Inventario de dispositivos es bastante importante. Presupuesto. Sí, es importante prever los presupuestos y acoplarlos a la realidad. Y pues tener un análisis de tráfico. ¿Qué está pasando por mi red? ¿Existe tráfico que no debe de pasar ahí? Esto también va ligado a la seguridad. Bueno, se pueden utilizar analizadores de protocolos como lo es Wireshark, que es una herramienta genial
¿sí? Les aconsejo que jueguen un poco con ello, igual eventualmente pues también la van a utilizar. Y es importante, eso es una herramienta muy, muy, muy útil para un administrador de redes. Entrando ya un poco al tema de seguridad, pues este es un mundo bastante grande. A nivel general, pues pueden haber, por ejemplo, ataques para el robo de información, puede haber pérdida o manipulación de datos, puede haber un robo de identidad o interrupción del servicio. Todo esto lo debo de tener yo en cuenta y bueno, sabiendo de que no puedo disminuir mis amenazas y vulnerabilidades al 100%, pues sí debo de tener en cuenta estos temas y tratar de mitigarlos y disminuir ese porcentaje de fallo pues lo más posible. A nivel de seguridad física puedo tener amenazas de hardware, ¿sí? Daño físico a los servidores, ya sea por temas de energía o errores de configuración, errores de cableado, de energizado, etcétera. Amenazas ambientales, ¿sí? Desastres naturales como terremotos, huracanes o tormentas, por ejemplo. Amenazas eléctricas, picos de voltaje, entre otros. Amenazas de mantenimiento, ¿verdad? Manejo deficiente de los componentes eléctricos clave, descargas eléctricas, etcétera. Todo este tema también lo tengo que contemplar. Si yo ya tengo pues un sitio mediano, grande, temas de UPS, conexiones redundantes eléctricas, mitigación de incendios, etcétera, ¿verdad? Entonces van viendo cómo van apareciendo bastantes parámetros que tomar en cuenta en la hora de administración de una red. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay otro tipo de categorización para las vulnerabilidades. Debilidades de tecnología, debilidades de configuración y debilidades en políticas de seguridad. ¿Sí? A nivel de tecnologías, bueno, aquí abajo se tiene un ejemplo. Miren, pues, por ejemplo, debilidades a niveles de protocolo, ¿sí? Puedo utilizar FTP y HTTP, que la transferencia es en texto plano de los credenciales, por ejemplo, y pues pueden eventualmente obtener mis credenciales. Entonces esa ya es una habilidad de protocolo y yo podría implementar protocolos seguros como lo son HTTPS, FTP y creo que es SSMTP o Secure SMTP, ¿verdad? Debilidades de sistemas operativos. Puedo tener versiones antiguas que incluso ya salió el parche para ciertas vulnerabilidades, backdoors, lo que sea, pero yo no los he aplicado. Entonces son debilidades también de sistemas operativos y debilidades de equipos de red como routers, firewalls y switches ligados puede ser a temas del sistema operativo, puede ser ligados al tema del acceso de ellos, a la administración de ellos, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo van apareciendo más variables en este tema. Está también el tema de virus y todo lo que es, bueno, virus, gusanos, caballos de Troya, etcétera, o troyanos, como bien lo llamamos. Aquí hay una definición de cada uno de ellos, sí, básicamente pues un virus es un software con malas intenciones que se pega, llamémosle, o se ejecuta en base a otra aplicación corriendo. Un troyano básicamente se disfraza de una aplicación que nosotros creemos que nos va a servir, pero en realidad está haciendo un ataque distinto detrás de un robo de información, entre otros, un botnet puede ser. Gusano es un tipo de programa similar al virus, pero este no se pega a un proceso, a una aplicación en específico, ¿sí? Sino que busca explotar alguna vulnerabilidad y cómo lograr distribuirse hacia otro programa o hacia otro host. Em, Seguimos con el tema de seguridad. Distintos tipos de ataques. Miren, consultas a través del Internet. Tengo que tener cuidado qué publico yo en el Internet sobre mis redes. Barridos de ping, ¿sí? ¿Hasta qué nivel puede ser posible que ellos escaneen mi red o que un usuario final escanee mi red, ya sea interno o externo, tanto a nivel de IP como a nivel de puertos? Y pues, ¿qué programas detectores utilizo? Por ejemplo, Wireshark o puedo tener, por ejemplo, un IDS o un IPS. Existen dispositivos que se llaman CIEM, que son correlacionadores de eventos. CIEM. em, Entre otros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a lidiar yo con esos ataques? Un firewall, pues esa es la primera línea, ¿verdad? Puedo tener ataques de fuerza bruta o ataques de contraseña, los mencionan aquí, ¿verdad? En las que alguien puede adivinar, básicamente, o pone a una computadora a adivinar el usuario y clave de mi equipo, ¿sí? O a través de paquetes de Troya o ataques de man in the middle, por ejemplo. Redireccionaciones de puertos, con eso me refiero un poco a attacking the middle, ¿verdad? En la que alguien se coloca en medio y básicamente redirecciona tanto a nivel de capa 2 y capa 3 para parecer un salto confiable, llamémosle, entre mi persona y el objetivo final. Con ataques de negación de servicios, por ejemplo, busco saturar el ancho de banda, busco saturar el procesamiento de un equipo o de múltiples equipos, busco saturar la memoria RAM de dichos equipos, ¿sí?
Miren, aquí hay unos ejemplos: espacio en disco duro, espacio en ancho de banda, espacio en buffer, saturación de ping, tormentas de paquetes como las bombas de UDP y Fraggle, ¿sí? Entonces, los ataques de negación de servicios, otro tema que hay que tener en mente. Ahora, apartarnos un poco del tema de seguridad, entrando a otro tema bastante importante, el tema de backups, actualizaciones, parches es bastante importante. Mantener las versiones de aplicaciones, no solo del sistema operativo, también de antivirus y de distintos servicios y protocolos que utilizamos, es importante tenerlos. ¿Por qué? Porque estos pues, ya tienen fixes, llamémosle, o protecciones contra ataques conocidos. Entonces es importante tener este tema en cuenta y como se mencionaba antes, con una documentación correcta. Implementar AAA, ¿sí? Puede que esta sea la primera vez que escuchen este concepto, ¿sí? AAA, AAA o AAA, básicamente se refiere a estas tres A's que vemos acá: autenticación, autorización y contabilidad. ¿Qué dice este marco o este esquema? Con autenticación me refiero a definir mis usuarios. El usuario existe, tiene su password correcto, ¿sí? Utilizar temas de encripción para la clave robustos, ¿sí? Una vez el usuario está autenticado, ¿qué tiene autorización ese usuario a hacer en mi red, en mi dispositivo o en mis dispositivos? ¿Sí? ¿Qué nivel de autorización tiene este señor? Y la contabilidad o accounting, esa es la tercera A, en inglés es accounting, que se refiere a auditar a este señor. ¿Qué hizo cuando estuvo adentro de mi red? ¿A qué horas lo hizo? ¿Qué cambios no hizo? ¿Qué cambios sí hizo? Tal vez fue otro usuario el que lo cambió y yo lo estoy culpando a él. Temas por el estilo. Autenticación, autorización y accounting, que es contabilidad en español. Firewalls, sí. Es importante, como les comentaba, es la primera línea de defensa que debo de tener no solo en una red empresarial, sino en una red mediana y pequeña, ¿verdad? Existen firewalls integrados, por ejemplo, en Access Points, firewalls que puedo instalar en softwares en mi computadora, como el firewall de Windows, por ejemplo, firewalls que puedo instalar en servidores. Si ya tengo yo un espacio de servidor, tengo una máquina virtual y mis recursos disponibles y no quiero gastar en hardware o hardware específico, ¿verdad? Es importante tener el concepto de firewalls claro, si más bien no configurarlos al 100%, pues el objetivo ahora es de que sepan su funcionamiento, ¿verdad? Básicamente este señor busca, bueno, aquí hay unos ejemplos: busca hacer filtrado de paquetes, filtrado de aplicaciones, filtrados de URL, ¿sí? No accesar a ciertas páginas como lo es pornografía, no accesar a ciertas aplicaciones como lo es, por ejemplo, iTunes. Filtrado de paquetes, por ejemplo, quiero filtrar todos los paquetes del puerto 22 y 23 y que no pueda, 21 y 22, perdón, no, 20 y 21, que son de FTP, ¿sí? Y inspección de paquetes para detectar virus, etcétera, ¿verdad? Seguridad de terminales. No solo es bueno tener la seguridad a nivel de borde o a nivel general en equipos que pegan al internet o que interconectan sitios, sino también a nivel de usuario final, como lo son antivirus, por ejemplo, y temas de versiones actualizadas, ¿sí? En las empresas hay políticas de seguridad que se deben de cumplir para que un dispositivo sea parte de la red. Es importante definir eso, qué políticas, qué tan rigurosas van a ser. Existen las zonas de cuarentena, por ejemplo, en la que si estos tres dispositivos no cumplen mis necesidades, mis requisitos como empresa, yo los voy a mandar a una zona de cuarentena que va a ser, por ejemplo, la VLAN 5. Y esa VLAN 5 tiene acceso limitado, bastante limitado, ¿verdad? Hasta que esos señores tengan sus actualizaciones y sus configuraciones correctamente, van a salir de la zona de cuarentena y pues tener ya todos los recursos de mi empresa. Ok, entonces, queremos proteger los dispositivos finales. Con dispositivos finales me voy a salir un poco más a hablar de los intermediarios, que me parece bueno, aplica para intermediarios y finales. Lo primero es eliminar contraseñas predeterminadas. Ya vimos un poco de eso en capítulos anteriores. Queremos... Esa mi línea me salió medio torcida mucho. Mejor. Contraseñas predeterminadas, ¿sí? Se debe registrar el acceso a usuarios. Ideal si implementamos AAA o podemos tener usuarios locales, por ejemplo. Al menos configurar temas de claves para Telnet, SSH, acceso por consola, acceso a configuración global, acceso de usuario privilegiado.
Es importante desactivar y desinstalar los servicios que no utilizamos. Eso tal vez es algo que puede que les parezca extraño, pero es bastante importante. Si es un servicio que yo no estoy usando, probablemente no lo actualice y pasen los años y eventualmente se detecte una vulnerabilidad y, por ejemplo, hay un backdoor y puedan ingresar al shell de mi computadora a través de ese servicio que yo ni siquiera estaba utilizando. Muy importante. Y bueno, realizar las actualizaciones necesarias. Importante manejar contraseñas robustas. Contraseñas no seguras, como lo vemos por acá. Contraseña simple de un diccionario, apellido de soltera de la madre, por ejemplo, marca de automóvil, cumpleaños. Y una contraseña segura es lo que ven por acá, ¿verdad? Utilizando no solo caracteres de letras numéricos, sino caracteres especiales. Seguimos con prácticas de seguridad, ¿sí? Quiero encriptar las contraseñas, ¿sí? Eso lo hago con el comando Service Password Encryption en equipo Cisco. Quiero requerir contraseñas de una longitud mínima. Ese es este segundo comando, Security Password Min Length. Quiero bloquear ataques de fuerza bruta. Estoy diciendo que solo pueden tener 120 oportunidades de acceso en 60 segundos, ¿sí? Eso va a permitir que no saturen mi procesamiento, mi memoria, mi interfaz. ¿Qué tenemos por aquí? Mensajes de aviso, como lo es el banner, no aparece por aquí, pero el banner es bastante importante. Y pues tiempo de espera de ejecución, donde que aquí también se configuró este exec timeout 10, que quiere decir que si yo no sé nada por 10 segundos de este señor, o no recuerdo si son 10 minutos, 10 segundos creo que es, de este señor que se conectó, lo voy a sacar de mi acceso a BTIE de Telnet para no ocupar el espacio que otra persona podría utilizar. Ahora, como bien saben, Telnet es un protocolo que no es seguro, es bastante simple y en esencia envía las credenciales en texto plano. Es importante implementar SSH y no es complicado como tal vez se lo imaginaría uno inicialmente. Necesitamos tener un nombre de dominio, para eso se configura el nombre de dominio en los equipos. Generamos nuestra llave para la autenticación de SSH. Lo ideal es que sea como mínimo 1024 en adelante. Creamos un usuario y luego le decimos a la línea, por ejemplo, de acceso Telnet que sea compatible con SSH. Ok. Y bueno, aquí están los pasos por abajo. Configurar el nombre de dominio, generar claves secretas unidireccionales, verificar y crear una entrada de base de datos locales y habilitar la sesión en BTI. Ping es una herramienta bastante útil para el troubleshooting de redes, para darnos una idea inicial de qué está pasando. ICMP es el protocolo que utiliza ping, el comando ping, para trabajar Internet Control Message Protocols. Tres de los mensajes que nos puede desplegar una prueba de ping es si nos despliega signos de admiración, si nos despliega puntos o si nos despliega U. Con signo de admiración cerrado nos indica que el mensaje se recibió exitosamente. Quiere decir que yo mandé un mensaje ICMP echo y recibí un ICMP reply. Con punto se refiere a que el tiempo de espera terminó. ICMP tiene un tiempo específico de espera y si no lo recibe en ese tiempo, pues considera el paquete perdido, aunque regrese más tarde. U se refiere a que es inalcanzable. Con inalcanzable se refiere a que se llegó a un router, por ejemplo, y ese router no conoce una ruta específica para ese equipo, por lo cual manda un mensaje ICMP unreachable y llega eventualmente a el usuario que trató de hacer la prueba. Existe también la versión del modo extendido de ping, ¿sí? En la que yo puedo darle ping y a continuación le doy enter y puedo accesar, por ejemplo, qué protocolo quiero usar. Actualmente se utiliza IP en 99.999% de las redes, si no es que 100. Y, ojo, puedo especificar temas como el IP destino, eso lo puedo hacer con el comando normal. Miren, puedo poner cuántas veces se repite la prueba, puedo poner el tamaño de la prueba, ¿sí? El tamaño, el size, llamémosle de que voy a mandar mis paquetes. El timeout, por el default es 2 segundos, pero puedo subirlo. Puedo utilizar comandos extendidos, en este caso coloqué sí, y ahora digo que el ping lo quiero hacer de la dirección 10, que sería la source, hacia la dirección 192.168.10.1. ¿Sí? Interesante y bastante útil el comando ping extendido.
Aquí vemos un par de ejemplos, ¿verdad? En la que utilicé ping del lado izquierdo y tengo la respuesta de dicho host. Ojo que también, no solo me dice que el paquete vino y recibió bien, sino que cuánto tiempo se tardó en ir y venir el paquete. Se tardó 1 milisegundo, aquí se tardó 6 milisegundos. Y el tiempo de vida. El tiempo de vida inicia en 255 y disminuye en cada salto. También me da una idea general de cuántos saltos tuve que pasar para llegar a mi usuario final. Importante también es a la hora de hacer configuraciones o pruebas, capturar lo que estamos haciendo, ¿sí? Distintas herramientas, ya sea PuTTY, ya sea SecureCRT, ya sea SuperTerminal, SuperPuTTY, tienen la opción de grabar el texto que estoy escribiendo y que me está devolviendo la conectividad. Es importante grabarlo para temas futuros de troubleshooting o mandar las pruebas que hicieron, entre otros. Trace es la siguiente herramienta que nos va a servir. Con traceroute, básicamente, yo puedo hacer un traceroute desde este señor y puedo darle traceroute a la, por ejemplo, 10.1.0.2/24. Ah, no, ¿saben qué? Aquí miren, del host 1. Ese es el ejemplo que está aquí. Del host 1 al host 2. El host 1 hace un trace hasta la 10.1.0.2. El trace va a desplegarle cada uno de los saltos en capa 3 que se dieron hasta llegar a este host. Entonces va a saltar para acá, luego 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 va a saltar para acá. Ok. Luego pues están los comandos de verificación. Existen comandos de verificaciones que sí, deberíamos de tener en mente a la hora de hacer troubleshooting, comandos generales y pues luego usar comandos ya más avanzados. Show running config me muestra las configuraciones del equipo. Show interface, qué configuraciones tiene esa interfaz y qué estadísticas. Show ARP me muestra la tabla de resoluciones ARP de capa 2 a capa 3, ¿verdad? O viceversa. Las rutas que se manejan a nivel de capa 3, qué protocolos estoy utilizando y la versión del equipo. ¿Sí? Versión de iOS, cuánta RAM, memoria estoy utilizando, etc. Tengo y estoy utilizando. Aquí está el output del show version. Note por aquí que se aplicó ese comando. Show version. ¿Sí? Y tengo temas como la versión del sistema operativo, la versión del bootstrap o llamémosle el BIOS de ese equipo, qué imagen estoy utilizando, cuántos CPU y RAM tengo, la cantidad de interfaces que estoy utilizando, la cantidad de RAM, la memoria flash y cómo está el config register. Si se recuerdan, este señor básicamente le dice al router cómo bootear, con qué versión de iOS bootear y a través de qué función. Aquí está el comando de limpio, pueden poner pausa y lo pueden ver más despacio. Y bueno, esto puede que también ya les parezca común, pero por ejemplo en Windows puedo verlo con un ipconfig o en equipos Linux pueden verlo con el comando ifconfig. Y añadiendo diagonal all en Windows podemos ver temas como la dirección física, si está encendido DHCP y si está autoconfigurable como tal, qué dirección estoy recibiendo y mis parámetros de dirección, default gateway, máscara, cuál es la IP del DHCP server, del DNS server y cuándo obtuve esa IP. Entonces nótense de que puedo obtener bastante información de esto. ARP, sí, las resoluciones de ARP bastante importantes, ¿verdad mucha? Entonces, si yo quiero hablar con esta IP, sé de que esta IP tiene esta dirección MAC, ¿sí? Y si yo conozco esa dirección MAC en mi tabla de direcciones MAC del switch, lo voy a reenviar a través de la interfaz conocida. En este caso, la 254 es el router, y si yo quiero comunicarme de este señor a este señor, veo mi resolución de ARP, luego veo mi tabla de direcciones MAC, y recibo el paquete en esta interfaz y lo envío en esta interfaz. La tabla de ARP es muy importante. Show CDP Neighbors, CDP, Cisco Discovery Protocol, es un protocolo propietario de Cisco en el que cuando está activado, yo con este puedo ver qué dispositivos, a través de qué interfaces estoy conectado a estos dispositivos Cisco. Aquí, por ejemplo, veo que este equipo R3 está conectado con S3 y con R2. Con S3 está conectado a través de la Fast Ethernet 00 y con R2 está conectado a través de la serial 001. ¿Sí? Este es el hold time que se tiene. ¿Qué capacidades es? Esto es routing, este señor es switching y este, para serles sincero, no recuerdo cuál es, pero pueden hacer referencia aquí. Y GMP.
También es un dispositivo que trabaja multicast. ¿Qué plataforma? Miren, el switch 2950 y un router 1841. ¿Y a través de qué puerto? Ese es el puerto que yo estoy utilizando y este es el puerto que ellos están utilizando para conectarse conmigo. A continuación, si yo añado detail al comando, veo la dirección IP de ese dispositivo y bueno, de una forma más digerible, temas de las interfaces y timers que se manejan y funcionalidades que se manejan en ese señor. Por ejemplo, aquí miren, ya no está por letras, sino está route, switch y GMP. Show IP Interface Brief, bastante útil. Me muestra todas mis interfaces, ¿sí? Y en qué estado están. Si tienen alguna funcionalidad de capa 3, es decir, tienen IP de capa 3, no hay ningún error interno en la caja, ¿sí? Ese señor pueden obviarlo. ¿En qué estado están? ¿Sí? Ese señor me dice funcionalidades de capa 1 y ese señor me dice funcionalidades de capa de capa 2. Entonces, tener un estado up es lo óptimo. Puedo tener down up. Y miren, administratively down y down. ¿Qué quiere decir administratively down? Que está apagado con el comando shoot. Aquí tenemos una prueba de ping y aquí tenemos una prueba de trace. Miren el trace. Me dice que salté primero a este señor, luego a este señor y luego a este señor. El tiempo de respuesta de ese señor es 4 milisegundos y 8 milisegundos, 16 milisegundos y 8 milisegundos. Se refiere a ida y vuelta. ¿Sí? Ok. Show File Systems. Show File System me muestra los dispositivos que graban información en mi router, en mi switch, en mi firewall. ¿Sí? Noten que aplico el comando Show File Systems y puedo ver, por ejemplo, la partición Systems. Por ejemplo, puedo ver syslog, cuánto está utilizando syslog, cuánto está utilizando la NVRAM, la flash 0 y flash 1. ¿Sí? Por aquí puedo ver yo, bueno, aquí están obviados ciertos temas, pero por ejemplo aquí puedo ver que este señor, todos estos pueden hacer read-write, este señor puede hacer read-only, y cuánto espacio tengo en cada uno de ellos. Ah, bueno, una cosa importante, este asterisco de acá, ¿sí? Como lo muestran aquí abajo, indica que este es el sistema de archivos predeterminado actual. ¿A qué se refiere con eso? Que ahí va a buscar el sistema operativo cuando el equipo bootee o encienda. Perdón mucho. Ok. Aquí está puesto un poco más claro el Show File Systems. Y bueno, la creación de copias de seguridad de archivos, como les comentaba, esa es otra parte bastante importante. ¿Sí? Vamos a pasar aquí al siguiente. Y miren lo que se aplica aquí. El comando y a continuación la configuración en RAM o running config la quiero copiar de ahí hacia al TFTP. Una vez presiono Enter, yo ingreso la dirección del FTP, confirmo el nombre que quiero copiar ese señor y se transmite esa configuración. Yo ya tengo un backup de la configuración en el servidor TFTP. Ahora, ¿para qué me puede servir esto? Para hacer el trabajo de vuelta. Bueno, yo puedo copiar ahora del servidor TFTP utilizando ahora copy TFTP a running config. ¿Sí? Y yo ya apliqué esas configuraciones y pude hacer, por ejemplo, un rollback o pruebas de alguna configuración antigua que yo quisiera realizar. Puedo copiarlas también a través de un puerto USB en los routers actuales. Bastante útil. Y bueno, justo aquí se presenta un ejemplo. Miren, primero lo copié del archivo de configuración, lo copié a una flash. ¿Sí? USB flash 0. Copia a la unidad flash USB 0, no hay ningún archivo existente. Copia a la unidad flash 0, ya existe un archivo. Miren, me pregunta si quiero sobreescribirlo. ¿Sí? Entonces, pues es bastante también útil este comando. Y bueno, hablando un poco de dispositivos de multifunción, actualmente pues se venden routers o access points, les llamamos, pero en realidad tienen de todo. Esos señores tienen un módulo, por ejemplo, de switches, tienen un módulo de routers, ¿sí? Y un modo de acceso inalámbrico. Son temas para soluciones pequeñas, pero bastante útiles a nivel de la funcionalidad que se le da en una red pequeña. Es importante que lo sepan. Marcas importantes aquí son Linksys, D-Link, por ejemplo, Threadnet, todos esos señores. Y bueno, en Cisco existen la familia de routers ISR, que se refiere a Integrated Service Router, ¿sí?
Esos ya son routers empresariales y de pequeña empresa, modulares, que me dan estos servicios, pero para una exigencia de usuarios y ancho de banda mayores. Dispositivos de multifunción. Genial. Al CPE, por ejemplo, que les instalan en su casa si obtienen internet claro o Tigo, por ejemplo, ese es un dispositivo de multifunción. Da red inalámbrica, asimismo es un router y se conecta, con su funcionalidad de CPE se conecta al ISP y tiene un módulo, unos puertos de switch en la que yo puedo conectar computadoras y me brinda temas de DHCP, por ejemplo. Esos son. Y bueno, ¿qué vemos por aquí? Tema del módulo inalámbrico, ¿verdad? Es bastante importante, más en una pequeña red pequeña o Small Office, Home Office, ¿verdad? Estándares, como lo son 802.11b, 802.11g, N, y ahora existe ya el 802.11ac. SSID es como vamos a llamar a esa red y qué canal voy a utilizar, ¿verdad? Es importante que sepamos estos tres conceptos a nivel general, pero entenderlos, ¿verdad? ¿Qué tecnología voy a utilizar? Básicamente esto se refiere a la tecnología de capa 1 y capa 2 que voy a utilizar. ¿Cómo voy a llamar a esa red? Tecnología, ¿cómo voy a llamar a esa red? Y qué canal voy a utilizar. ¿Sí? Bastante útil. Con seguridad en estas redes inalámbricas, es importante que aún utilicemos web mucha. Web, pues es una solución que todavía está implementada en varias marcas y soluciones de access points, pero es una clave con un algoritmo de encripción que se puede descifrar muy fácilmente, incluso minutos o segundos, ¿verdad? Es importante utilizar WPA y su sabor como WPA2, ¿sí? Este señor ya utiliza algoritmos de encripción y temas de handshake más robustos. Y bueno, si se dan cuenta aquí, entonces hablamos a nivel general de una red, las necesidades actuales de una red, ¿sí? Entramos ya en temas un poco administrativos, como cómo pensar en diseñar y mantener esa red, qué herramientas utilizar, qué vulnerabilidades de seguridad puedo tener ya en cuenta, qué tipos de ataques existen, ¿sí? Que es importante documentar el rendimiento de nuestra red, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo, ¿sí? Realizar pruebas para troubleshooting tanto de ping y traceroute como los comandos shows en los distintos dispositivos, ¿sí? A realizar backups de equipos y cómo tener cómo esto es una buena práctica para temas de rollback o aplicar configuraciones que yo en su momento hice y pues los borré, ¿sí? Aquí me faltó uno, muchacho. Y temas de las redes domésticas, que en las redes domésticas o en redes pequeñas es común ver estos routers multifuncionales que tienen un módulo de switch, un módulo de router y un módulo de red inalámbrica, pues para centralizar todo y pues el tema de acoplarse al presupuesto y costos que se deben de dar en estas redes pequeñas. La idea aquí entonces era que cerrar el módulo, este módulo 1 de CCNA, en el que por ejemplo, si empezamos, vimos qué es una red, los tipos de comunicaciones como unicast, multicast y broadcast, ¿sí? No a nivel técnico, sino a nivel general, a nivel de conceptos. Luego nos fuimos adentrando en los modelos, que son el modelo OSI, el modelo TCP/IP y un modelo jerárquico de red, como es la capa de acceso, distribución y core. Luego nos fuimos adentrando en cada una de esas capas por capítulo y los protocolos asociados a nivel de capa 2, protocolos como Ethernet, capa 1 como qué conectores voy a utilizar, qué medio voy a utilizar, que la información se transmite en bits, ¿sí? Bueno, regresando a la capa 2, temas de direcciones MAC, source, destination, direcciones MAC, la tabla de direcciones MAC, en relación con la capa 3, la tabla de direcciones ARP, en capa 3, la dirección origen y destino, ¿sí? Cómo se encapsula ese tema en dirección en capa 4, temas de cómo distinguir las distintas aplicaciones que una computadora o un usuario, un dispositivo conectado a una red puede generar. A través de TCP puedo diferenciar estos señores, puedo controlar el flujo de esta información a través del Windows Size, por ejemplo. Puedo utilizar UDP si no requiero confiabilidad y TCP si sí la requiero. A continuación vimos la capa de aplicación o en el modelo OSI que es aplicación, presentación y sesión. Cómo esta se encarga de traducir, llamémosle, o de presentar la información de una forma digerible para nosotros, por ejemplo en formatos JPG, en formatos .gif, etc. Eso es gracias a la ayuda de las capas de presentación y sesión del modelo OSI o la capa de aplicación en general del modelo TCP/IP. La capa de aplicación como tal, protocolos como DNS, FTP, HTTP, entre otros. Cómo es importante comprender esta capa
porque es la que presenta la información a nosotros. Como cuando envío información, yo encapsulo la información desde la capa, um, por ejemplo, 4 del modelo TCP/IP hasta la capa 1, ¿sí? Y cuando yo recibo la información, desencapsulo eso, ¿verdad? Lo desencapsulo desde la capa 1 hasta la capa 7, o 4 del modelo TCP/IP. Entonces, me parece de que después de este primer módulo de Cisco, el CCNA, se tiene ya una idea general, bastante real, de cómo funciona una red, un troubleshooting básico, ¿sí? Pues, la única forma de comprenderlo bien es aplicarlo en práctica, ¿verdad? Pero un troubleshooting básico de verificación, cómo administrar una red pequeña, cómo prever ciertos problemas, cómo realizar backups y aplicar buenas prácticas de seguridad. Y bueno, espero este capítulo 11 haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.